Muy bien, nos encontramos aquí otra vez con el curso de Derecho Canónico. Hoy vamos a hablar sobre la Eucaristía desde el Derecho Canónico. Soy el Padre Javier Castrejón, soy especialista en Derecho Canónico, tengo la especialidad en Derecho Canónico por la Universidad Pontificia de México y estoy en la diócesis de Raleigh prestando mis servicios como juez en el tribunal, como vicario parroquial en las parroquias Sagrado Corazón y como administrador parroquial en la misión San Juan Diego. Bien, vamos a pasar al curso de Derecho Canónico, que ahora veremos lo que es la Eucaristía. La vez pasada hablamos ya del sacramento del bautismo y de la confirmación. Ahora estaremos hablando del sacramento de la Eucaristía. Al final, como siempre, dejaré un espacio para contestar sus preguntas, para contestar sus inquietudes. Ustedes pueden ir escribiendo ahí en el chat y adelante yo al final contestaré todo. Si por ahí de repente ven que no alcanzo a leer su pregunta, me la repiten de nuevo para poderla leer. Bien, pasamos al curso directamente y hablamos de este sacramento de la Eucaristía. Desde el Catecismo de la Iglesia Católica podemos encontrar la base teológica eh, muy entendible para todos en el Catecismo de la Iglesia Católica, de los números 1213 al 1284 del Catecismo de la Iglesia Católica. Ahí encontramos que en la última cena Jesús instituyó la Eucaristía para perpetuar el sacrificio de la cruz. Eso es algo que Jesús lo dijo. Acuérdense que Jesús va a decir, hagan esto en memoria mía. ¿Sí? Estaba en la última cena con sus apóstoles reunidos. Ciertamente hubo más gente alrededor, pero se menciona solamente a los apóstoles. Y Jesús le va a decir, hagan esto en memoria mía. ¿Sí? Después de partir el pan, de compartir el pan y de compartir el cáliz, la última copa. En la Eucaristía también sabemos nosotros que recibimos a Cristo. ¿Sí? Eh, Esto lo sabemos. El fiel se llena de gracia cada vez que recibe la Eucaristía, la Sagrada Comunión o la Eucaristía. Es el cuerpo de Cristo realmente que estás comulgando. Te estás uniendo a Él plenamente, nos unimos a Él plenamente al comulgarlo. Por lo tanto, tiene una dimensión que quizás a veces ni nos lo podemos imaginar, ni siquiera nuestra mente puede captar hasta qué punto nosotros somos uno con Cristo al comulgarlo. De ahí que se nos pide siempre la buena disposición para recibirlo. Desde los sacramentos se nos ha dicho ya que hemos venido estudiando la buena disposición, es decir, que yo esté en gracia. ¿Sí? Esto no significa que me tengo que confesar todos los días, no significa que me tenga que confesar siempre antes de cada misa. No, 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 o sea, es cuando tengas pecado mortal. ¿Sí? Cuando hayas faltado a esto, o cuando tú sientas en tu conciencia que tienes que confesarte. Porque también hay gente que se confiesa, que quiere confesarse siempre antes de cada misa para poder comer. Se supone que el esfuerzo del ser humano está en luchar por no caer, no cometer pecado. Esa es una opinión mía. ¿Verdad? Al final, pues eres libre de confesarte las veces que tú quieras y cuantas veces quieras, ¿no? Porque, bueno, pues tienes el derecho a pedir los sacramentos mientras los pidas de forma razonable, ¿sí? Y que estés dispuesto. Bien, entonces, sabemos que la Eucaristía es la fuente y el culmen de toda la vida de la iglesia, es decir, la fuente de donde sale, ¿sí? Donde sale, donde nos, nos llenamos de Dios, ¿sí? Donde nos reforzamos, donde nos nutrimos de la vida de Dios. Y dice, y también es el culmen, es decir, donde al final de todo lo que hacemos después de hacerlo en la Eucaristía, se nos manda, vayan en paz, vayan a predicar, vayan a cumplir lo que hemos celebrado. Y vamos y tenemos que regresar para celebrar otra vez la Eucaristía. Por eso se le habla de fuente y culmen. Es decir, es como un círculo, ¿sí? De ahí nos nutrimos, pero ahí volvemos a regresar. Ahí volvemos otra vez a la Eucaristía. Esto es la Eucaristía, fuente y culmen, ¿sí? De toda la vida de la iglesia.
Por eso sabrán que la Eucaristía la tenemos por sobre todo, es decir, le damos el mayor realce porque, bueno, es nuestro más augusto sacramento, es nuestro sacramento más preciado que tenemos, porque Jesús nos lo dejó. Cuando Él dice, hagan esto en memoria mía, estamos simplemente haciendo lo que Él nos ha dejado y nos ha mandado. Significa pues y realiza la comunión de vida con Dios y la unidad de toda la iglesia. La Eucaristía es la unión. Fíjate, esa es la importante o la importancia de ir en comunión. Y comunión no es con Dios nada más, es comunión con todos. Porque cuando estás en comunión con Dios, estás en comunión con todos. Si estás en comunión con todos, estás en comunión con Dios. No puedes decir que amas a Dios y odias o tienes rencor o tienes odio contra alguien. Y así vas a ir a misa. ¿Sí? Cuando estás celebrando la comunión de toda la iglesia y vas odiando a alguien, no es congruente, ¿verdad? Entonces, para ir a la comunión, para ir a la Eucaristía, tenemos que ir sin resentimientos. Por eso Jesús dice, si al presentar tu ofrenda en el altar te das cuenta que alguien de tus hermanos tiene algo en contra tuya, dice, deja tu ofrenda en el altar y ve y reconcíliate. Ahora sí vienes de rezas y ofreces tu ofrenda. Fíjate, ¿eh? O sea, es decir, tenemos que entrar en ese ambiente de comunión. No podemos ir a la Eucaristía odiando o estar peleados con alguien o ir criticando a alguien, ¿sí? Entonces vamos a la iglesia, vamos a misa a celebrar la comunión y vas a recibir la comunión. Entonces, el hecho de que tú odies, tengas rencores contra alguien y vayas a recibir la comunión y vayas a celebrar la comunión, no es congruencia. Entonces, desde ahí entonces, que se habla de prepararnos, disponernos para celebrar la Sagrada Comunión, la Sagrada Eucaristía, la misa, como le conocemos normalmente. Esta Eucaristía significa acción de gracias, pero también le conocemos como misa, que viene de la palabra missio en latín, que es envío, misión, envío a vivir la fe en el mundo. ¿Cómo sabemos que esa estructura de la misa estaba marcado? Miren, bueno, tenemos una referencia con la cena pascual judía, como Jesús la celebró de alguna manera, aunque no la celebró tal cual, pero bueno, no sabemos exactamente. Hay dicen que la celebró como cena judía, otros que ya le puso su propio toque Jesús, porque al final ni siquiera la celebró el día que tocaba, ¿verdad? Porque los judíos la celebran el viernes en la noche y él lo hizo el jueves. Entonces, ven, tenemos ahí ya una diferencia en la celebración, pero se leía la palabra de Dios, ¿sí? Y después se comía o se compartía el pan. Esa es la cena judía bastante. Así en general, ellos tienen así la cena judía. Se reflexiona la palabra de Dios y después se comparte el pan y el cordero, ¿sí? Esa es la estructura de ellos. ¿Cómo tenemos la misa? Igual, en dos partes. Tenemos la parte de celebrar la palabra de Dios y también celebrar la Eucaristía, la parte litúrgica, pues ya lo que es el sacrificio eucarístico. Esto lo encontramos, por ejemplo, en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el 1345. Ahí se nos dice cómo dice, desde el siglo II, San Justino Mártir le detalla las partes a este emperador Antonio Pío, más o menos en el año 138-161 después de Cristo. Y más o menos dice así. Bueno, eso está en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 1345. Dice, el día que se llama Día del Sol, porque los romanos al domingo le llaman solis dies, ¿sí? Y es en latín, solis dies. Ustedes se dan cuenta de que en inglés es Sunday, que significa en español Día del Sol. Nosotros en español le llamamos domingo, que se conoce como Día del Señor, ¿sí? Entonces, dice así San Justino, el día que se llama Día del Sol
tiene lugar la reunión en un mismo sitio de todos los que habitan en la ciudad o en el campo. O sea, un lugar ya especial o el campo. Se leen las memorias de los apóstoles y los escritos de los profetas tanto tiempo como es posible. Es decir, ya están leyendo los hechos de los apóstoles o las cartas de los apóstoles, más, dice, los escritos de los profetas. Cuando el lector ha terminado, dice, el que preside toma la palabra para incitar y exhortar a la imitación de tan bellas cosas, es decir, como la homilía. Luego nos levantamos todos juntos y oramos por todos, es decir, como las preces, las plegarias, las peticiones. Dice, y por todos los demás, donde quiera que estén, a fin de que seamos hallados justos en nuestra vida y nuestras acciones, y seamos fieles a los mandamientos para alcanzar así la salvación eterna. Entonces, se está hablando ya de ciertas peticiones, ciertas plegarias que se están haciendo para unirse pues a toda la iglesia, pedir por todos los necesitados y también por la misma iglesia para alcanzar la vida eterna. Dice, cuando termina esta oración, dice, nos besamos unos a otros, es decir, el beso de la paz, ósculo de la paz, el beso de la paz, que actualmente pues nos damos el saludo de mano nada más, pero en otras partes pues se dan un abrazo, entre esposos se dan incluso el beso, incluso a veces se dan el beso en la boca, ¿verdad? O el beso en la mejilla, entre esposos, entre esposo y esposa. Luego se lleva, dice, al que preside a los hermanos pan y una copa de agua y de vino mezclados. Dice, el presidente los toma y eleva alabanza y gloria al Padre del universo por el nombre del Hijo y del Espíritu Santo y da gracias, ¿sí? Es decir, la parte eucarística, da gracias. Eso quiere decir acción de gracias, Eucaristía, acción de gracias. Es decir, el que está presidiendo da gracias con el pan y el vino mezclado con agua. Dice, y da gracias largamente porque ya hemos sido juzgados dignos de estos dones. Cuando terminan las oraciones y las acciones de gracias, todo el pueblo presente dice, pronuncia una aclamación diciendo amén. ¿Sí? Acuérdense que el Padre, al terminar la plegaria eucarística, levanta el cuerpo de Cristo y la copa, y ya sea en la patena, sea con la mano, dice, por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre. ¿Sí? Esta parte, y al final, ¿cómo respondemos todos? Amén. Dice, cuando el que preside ha hecho la acción de gracias y el pueblo le ha respondido, dice, los que entre nosotros se llaman diáconos, distribuyen a todos los que estaban presentes pan, vino y agua eucaristizados, es decir, ya consagrados, y los llevan a los ausentes. La estructura de la misa, fíjense, desde el año 138 después de Cristo. O sea, la estructura de la misa se dio casi a los inicios de la iglesia. En el año 138, 161 más o menos por ahí, al año 155 San Justino manda esta carta. Pero ya esta estructura ya estaba, ¿sí? No crean que apenas la estaba redactando San Justino para decir que apenas iba a ser así. No, esa estructura ya estaba. Es decir, hablamos de que la estructura de la misa se viene haciendo desde los inicios de la iglesia, ¿sí? Entonces, con esto pues ya nos queda a nosotros claro, más o menos, la estructura de la misa que no fue inventada actualmente, sino simplemente se viene siguiendo la tradición desde antes. Pero Jesús así empezó también. Habló primero de la palabra de Dios, se reflexionó en la palabra de Dios y después compartió el pan y el vino, es decir, su sangre. Él lo va a decir. Entonces tenemos aquí ya muy claro la estructura más o menos de la Eucaristía. ¿Dónde lo encontramos? Les repito, en el número 1345 del Catecismo de la Iglesia Católica. Esto es como para tenernos así una idea general de la Eucaristía, para no entrar así de lleno en la parte jurídica. Pero bueno, ya vamos a entrar en la parte jurídica, que es lo que nos corresponde. Decimos que en el canon 897 encontramos aquí el concepto de Eucaristía. Canon 897 del Código de Derecho Canónico, encontramos el concepto de Eucaristía. Y dice así: el sacramento más augusto, es decir, así, el más grande, augusto, grande, ¿sí? Esplendoroso, en el que se contiene, se ofrece y se recibe al mismo Cristo nuestro Señor, es la Santísima Eucaristía. Fíjense, es el sacramento donde se contiene, se ofrece y se recibe
a Cristo nuestro Señor. Y entonces le conocemos la Santísima Eucaristía. Dice, por la que la iglesia vive y crece continuamente. Es decir, fíjense, con esto la iglesia crece y vive continuamente. La iglesia no puede vivir sin la Eucaristía. Por eso yo entiendo que muchos de ustedes estaban, o están todavía algunos incluso, desesperados porque no tienen la Eucaristía. Claro, porque pues, es nuestro alimento. Sí, bueno, pues ahí se buscó la manera de hacerlo online, a través de proyectarlo por las redes sociales, de diferentes plataformas. Se buscó la manera para que al menos ustedes, aunque sea, la vivieran así. ¿Sí? Ya estamos regresando poco a poco en algunos lugares, en otros lugares ya regresaron casi al 100%. Nosotros, por ejemplo, aquí en este lugar ya estamos más o menos como al 50%. Estamos regresando, lo estamos haciendo en un campo. Tenemos la iglesia, pero ahora lo estamos haciendo en un campo porque, bueno, no podemos ser en lugares cerrados por salud, pero la gente está yendo. ¿Sí? Y ya se siente el amor, se siente el fervor, se sienten las ganas de participar dentro de la Eucaristía. Porque con eso crecemos y vivimos. Sin la Eucaristía, pues no hacemos nada. ¿Sí? Yo entiendo la expresión de mucha gente y desesperación, que por qué los padres, que por qué el Papa, que por qué los obispos están. No estábamos cancelando, estábamos simplemente previniendo. Esa es la idea, ¿no? Prevenir, ayudarles. Ya cada quien dependerá cómo se siga cuidando, ¿no? Pero actualmente, bueno, en algún lugar ya estamos rezando, con las precauciones necesarias. Pero eso es por eso, porque dice, porque vive y crece continuamente. Dice, el sacrificio, continúa, el sacrificio eucarístico, memorial de la muerte y resurrección del Señor. Fíjate, sacrificio eucarístico. Hacemos el sacrificio a través de Cristo ahí, dentro de la misa, dentro de la Eucaristía, que es el memorial de la muerte y resurrección del Señor. No es un recuerdo, así como celebrarlo como un recuerdo, no es memorial, es decir, es algo vivo, es algo real que está sucediendo de nuevo. Se celebra la muerte y se celebra la resurrección del Señor, en el cual se perpetúa a lo largo de los siglos el sacrificio de la cruz, ¿sí? Porque el sacrificio de Cristo es el culmen y la fuente de todo el culto y de toda la vida cristiana. Por eso siempre la celebración va a ser como el inicio de una reunión, de una asamblea, de un simposio, de un concilio, y va a terminar con lo mismo, con la Eucaristía, con una misa. Todo lo que has empezado con una misa, en un trabajo, lo vas a terminar con una misa porque es como fuente y culmen, ¿sí? Y dice, continúa, y dice, por el que se significa y realiza la unidad del pueblo de Dios. Fíjate, se significa y se realiza la unidad del pueblo de Dios. Por eso no debemos ir a... Bueno, vamos a luchar, porque si no, entonces no vamos a ir a nadie. Vamos a luchar, ir a misa sin rencor contra nadie, sin pleitos contra nadie, sin enojos contra nadie. Hay que ir a misa así, en unidad, en comunión, porque dice, se realiza, se significa y se realiza la unidad del pueblo de Dios. Y se lleva a término la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cómo está un cuerpo? ¿Cómo un dedo puede vivir sin la mano? Y la mano, ¿cómo puede vivir sin el brazo? Y el brazo, ¿cómo puede vivir sin un cuerpo? ¿Sí? ¿Me entiendes? Es esto lo que habla de una unidad. Todos nos necesitamos, todos tenemos que estar en esta unidad para ser fecundo, fuerte y crecer este cuerpo de Dios, este cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Dice así pues, los demás sacramentos y todas las obras eclesiásticas de apostolado se unen estrechamente a la Santísima Eucaristía y a ella se ordenan. Este es el concepto de Eucaristía que encontramos en el canon 897. Si ven, es este sacramento así el que nos da vitalidad. Ciertamente, si no estamos bautizados no podemos comulgar. Si no estamos bautizados legalmente, no deberíamos siquiera ir a misa. Pero claro que no los vamos a correr. ¿Por qué no? Pues porque ni siquiera pues no estás siendo parte de esto, entonces, a través del bautismo. Primero es el bautismo, claro, para poder recibir los demás sacramentos. ¿Sí? No puedes hacer la primera comunión si no estás bautizado. En pocas palabras, pues. Entonces ocupamos el primer bautismo, primero para recibir los demás sacramentos, pero la Eucaristía es la que nos da vida, nos sostiene. Es el alimento, pues.
No comamos. A ver cuántos días aguantamos sin comer. Entonces, el cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo es la comida y la bebida que necesitamos para vivir nuestra vida espiritual, nuestra vida aquí incluso en la tierra, para también un día llegar al cielo. Esto es así, el sacramento de la Eucaristía. Entonces, dice el canon 898, tributen los fieles la máxima veneración a la Santísima Eucaristía, es decir, el respeto debido, la veneración debida. Por eso nos hincamos con la consagración. En algunos lugares no se hincan, por ejemplo en Japón no se hincan por cultura, se respeta, ¿sí? En otros lugares tampoco parece, en algunos países de Latinoamérica tampoco se hinca, quedan de pie, pero es una manera de respeto, según el respeto que para ellos significa respetar, ¿no? Entonces nosotros, por ejemplo, nuestro concepto es hincarnos, es una manera de guardar respeto. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos se hincan desde que se termina el canto del santo, ¿sí? Hasta que se hace, se termina la plegaria eucarística, cuando el Padre levanta el cáliz y la patena con el cuerpo de Cristo, o el puro cuerpo de Cristo, dice, por Cristo con él en el anáfora, ¿sí? Cuando termina todo esto, se levantan para iniciar el Padre Nuestro y lo hacen de pie. Pero aquí permanecen hincados siempre. En México yo sé que es solamente durante la consagración, y es cuando el sacerdote invoca al Espíritu Santo, le epíclesis sobre las ofrendas, cuando se hincan todos, y se levantan cuando el Padre dice, este es el misterio de fe, o es el sacramento de nuestra fe. ¿Sí? Esta es la parte donde se levantan ustedes. Repito, varían según las culturas y el respeto, el significado de respeto. Pero así dice, la máxima veneración a la Santísima Eucaristía, es decir, respetar la Santísima. Por eso ven que el Padre limpia, purifica bien, revisa que no queden nada, partículas por ahí tiradas. ¿Por qué? Porque hay que guardar la debida veneración, el debido respeto. Tomando parte activa en la celebración del sacrificio agustísimo, dice, recibiendo este sacramento frecuentemente y con mucha devoción y dándole culto con suma adoración, los pastores de almas, al exponer la doctrina sobre este sacramento, inculquen diligentemente a los fieles esta obligación. Así que, ¿qué tenemos que aprender al menos hoy? Que tenemos que guardar debido respeto, ¿sí? Adorar el cuerpo de Cristo, respetarlo con la debida veneración, porque es el cuerpo de Cristo. Y esto lo tenemos que hacer todos. Van a decir, entonces, ¿por qué lo agarramos con las manos? ¿Es falta de respeto? Porque ese es un pleito aquí, una discusión constante de recibirlo con el cuerpo de Cristo en las manos. No, o sea, no es faltar el respeto porque no lo estás. Tu intención no es faltar el respeto, tu intención no es igualarte a Dios. Queremos llegar a la santidad con Dios, ¿sí? Diferente. Pero no quiere decir que quieres ser como Dios, ¿no? Pero sí, acuérdate que somos imagen y semejanza de Él, ¿sí? Entonces, sí tenemos que tener presente esta parte de lo que es la Eucaristía, y tenemos que tener presente el respeto. De ahí entonces que para poder comulgar se nos pide que vayamos en gracia. Por eso cuando tú vas a misa, tienes que ir cuando apenas el Padre va entrando al altar. Va subiendo al altar ahí. Es el momento exacto bueno para decir, sí, estoy en misa. Pero si llegaste ya después de que el Padre inició en nombre del Padre, y si hay después que dijo, hermanos, reconozcámonos sinceramente nuestros pecados, o pidámosle perdón a Dios por nuestros pecados, si ya no hiciste eso, difícilmente podrías comulgar. ¿Por qué? Porque ya no hiciste una reconciliación tuya con Dios. No pediste perdón por tus pecados. No estás en comunión quizás. A lo mejor sí. Solo Dios sabe, y tú sabes según tu conciencia cómo estás preparado para recibir la comunión. Hay gente que después de la consagración llegan a misa y se ponen a comulgar. Ya no deberían de hacerlo. ¿Dónde está el respeto? ¿Dónde está la veneración que merece el cuerpo de Cristo? Ya no, ¿por qué? Porque lo están haciendo ya como ir a tomar casi como una galleta, un pan. No, es el cuerpo de Cristo, ¿sí? De ahí entonces que se nos inculca pues el debido respeto a la Sagrada Eucaristía. Entonces tenemos que esforzarnos
por guardar el debido respeto, ¿sí? Hay gente que me decía, padre, nada más deme la Eucaristía así, la comunión después de misa, después de que sea la misa online, deme la Eucaristía así nada más. No, oye, no es una galleta, ¿no? O sea, tiene que estar en misa, participar dentro de, o al menos para darte la comunión tendría que ser todo el rito de darte la comunión fuera de la iglesia, fuera de la misa, ¿no? Entonces, nada más te la doy así y ya, no está bien. Entonces, el respeto y la devoción necesaria para la Eucaristía. Canon 898. Y continuamos, ¿sí? Continuamos. Dice, en el Canon 899, la celebración eucarística, dice, es una acción del mismo Cristo y de la Iglesia. Fíjate, ¿sí? Dice, la celebración eucarística es una acción de Cristo y de la Iglesia, en la cual Cristo nuestro Señor, substancialmente presente bajo las especies del pan y el vino, por el ministerio del sacerdote, se ofrece a sí mismo a Dios Padre y se da como alimento espiritual a los fieles unidos a su oración. Entonces, la celebración eucarística es una acción del mismo Cristo y de su iglesia. Es decir, no lo hace el sacerdote solo. Por eso la expresión, ¿quién celebra? Todos. Porque dice aquí, es Dios y su iglesia. ¿Sí? Cristo y la iglesia. Entonces, Cristo mismo está presente ahí en el cuerpo de Cristo, en la sangre de Cristo, es Él mismo. Dice, pero por el ministerio del sacerdote. Es decir, se ocupa un sacerdote, un presbítero. ¿Sí? Se ocupa ahí un sacerdote para celebrar esta Eucaristía. ¿Sí? Se ocupa, se necesita. Dice, se ofrece a sí mismo a Dios Padre, dice, y se da como alimento espiritual a los fieles reunidos en su oración. Es decir, todos nos alimentamos ahí. Entonces, ¿es una acción de Cristo en la iglesia? Sí, pero se ocupa el ministerio del sacerdote. No se puede hacer, la misa no se puede hacer sin un sacerdote. No se puede. Se ocupa un sacerdote, de ahí entonces la invitación a ustedes. Inviten a sus hijos a que sean sacerdotes. Necesitamos sacerdotes para que siga realizando la Eucaristía. ¿Sí? Hoy, por ejemplo, hoy que es jueves, le conocemos como la fiesta de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Hoy, por ejemplo, hoy, ¿no? Es la fiesta, instituida por el Papa Benedicto, ¿sí? Benedicto XVI. Entonces, tenemos esto muy claro, que es así. Cristo se ofrece, se celebra Él mismo, pero en la iglesia, o sea, todos, pero por medio de un sacerdote. Se ocupan sacerdotes para la misa. Así que inviten a los hijos para que sean sacerdotes. ¿Sí? Porque necesitamos sacerdotes para hacer esta celebración eucarística. Y continúa en el parágrafo 2 del mismo canon. Dice, en la asamblea eucarística, presidida por el obispo o por un presbítero bajo su autoridad, que actúan personificando a Cristo, el pueblo de Dios se reúne en unidad. Y todos los fieles que asisten, tanto clérigos como laicos, concurren tomando parte activa, cada uno según su propio modo, o su modo propio, de acuerdo con la diversidad de órdenes y de funciones litúrgicas. Fíjate, el pueblo de Dios entonces es convocado en la unidad. Otra vez, repite la unidad, repite la comunión. A misa no debemos ir odiando personas. A misa no debemos ir siendo racistas. A misa no debemos ir con coraje contra alguien. No, ni con resentimiento contra alguien. Tenemos que ir a misa bien, en comunión, en unión, ¿sí? Así es como tenemos que hacer la lucha. ¿Qué nos cuesta? Claro, pero hay que hacer la lucha, pues. No es así como que pues voy a misa y ya el que se me va quitando. No, tienes que trabajar. Tenemos que trabajar por ir quitando estos rencores desde el corazón. Entonces, dice, presidida por el obispo. Fíjate, presidida por el obispo, es decir, el primero en celebrar la Eucaristía tiene que ser el obispo. Pero dice también por un presbítero, o sea, un sacerdote, o cura, o padrecito, o párroco, vicario, como le conozcas, ¿no? Pero el nombre correcto ya les he dicho a ustedes que era presbítero. Por un presbítero bajo su autoridad. Es decir, si un presbítero no está en unidad con el obispo,
no tiene permiso de parte de su obispo para celebrar la Eucaristía, aunque sea sacerdote, no debe celebrar la Eucaristía. ¿Por qué? Porque no está en unidad con su obispo. Porque es el obispo el que preside la Eucaristía. Es el obispo el que preside pues la iglesia, ¿no? Entonces, si el sacerdote no está en comunión con el obispo, ¿cómo puede celebrar la Eucaristía? ¿Sí? Si no está bajo la autoridad de él, si no está en comunión con su obispo. Entonces, el sacerdote, aunque fuera sacerdote, no podría celebrar la Eucaristía. Fíjense que los dos hacen la personificación de Cristo. O sea, Cristo mismo es el que se personifica en el obispo, se personifica en el sacerdote. Es decir, cuando ustedes están en misa, no están viendo al padre Javier, al padre Pedro, al padre Carlos. No. El que está ahí, está personificado y es Cristo. De ahí que a nosotros se nos exige pues, que luchemos por también estar en gracia. Que luchemos por hacer las cosas bien también y dar buen ejemplo, porque es Cristo el que está celebrando la Eucaristía. ¿Sí? Así. Entonces, de ahí que es el esfuerzo pues también de los sacerdotes, es la invitación para todos, que tenemos que ser al menos lo más digno posible para celebrar la Eucaristía. Y claro, de ahí también la gente que nos exige y de repente nos reclama y dice, hey, si estás dando misa y mira cómo te comportas. Por eso de ahí se nos pide a nosotros los sacerdotes que luchemos por dar el ejemplo debido, así como Jesucristo lo hizo. ¿Sí? Pero también fíjense, dice, tanto clérigos como laicos, es decir, presbíteros, obispos, presbíteros, diáconos, más los laicos, ¿sí? Dice, concurren tomando parte activa. Tú no vas a ir a misa a estar sentado, cruzado de brazos, sin hacer nada. Tienes que responder, tienes que saber responder. De ahí entonces que aprende a responder. Que no me sé los cantos, aprende a cantar, busca los cantos. Normalmente se tienen libros de cantos en venta, hay libros de cantos ahí en las iglesias ya distribuidos en algunas iglesias. Agarra el libro de cantos a cantar. Qué flojera cantar. Oye, ¿tú a qué vas a misa? ¿Sí? No respondes, no cantas, no te hincas, no te paras, nada, estás ahí. Y luego, para el colmo, estás hasta con el celular así. No, a veces están así. Y así están abajo, así, mirando para acá. Y además le hacen así como si el padre no se diera cuenta, ¿verdad? Están así con el celular acá. Iba a decir texteando, ya lo dije. Escribiendo mensajes, ¿no? Entonces, no, por favor, no. ¿Sí? Entonces tomen parte activa, cada uno según su propio modo. Es decir, no todos hacen lo mismo, unos cantan, unos leen, unos piden la colecta, unos llevan las ofrendas, uno es el acólito, unos llevan la cruz alta, otros los ciriales o las velas, ¿sí me entienden? Entonces, cada quien tiene su propio rol dentro de la Eucaristía. Otros a lo mejor no tienen otro servicio más que estar ahí, pero tienen que cantar, tienen que responder la Eucaristía. Entonces, parte activa, no van a estar pasivos, van a estar activos dentro de la Eucaristía. Dice, de acuerdo según las órdenes y las funciones litúrgicas. El parágrafo 3 de este canon mismo, 899, nos sigue diciendo, ha de disponerse la celebración eucarística de manera que todos los que participen en ella perciban frutos abundantes, para cuya obtención Cristo nuestro Señor instituyó el sacrificio eucarístico. Es decir, debemos luchar para que todos los que van a misa comulguen. Así es, que todos los que vayamos a misa comulguen. Esa es la idea. Por eso la insistencia, cásense si están en unión libre. De ahí también, por ejemplo, por favor, luchen por vivir en paz, por favor, perdónense. La invitación siempre al sacerdote como vivir la unidad, porque todos tenemos que comulgar. Esa es la idea. ¿Sí? Que todos busquemos y ganemos frutos. Ciertamente hay quienes no se pueden casar porque ya se casaron alguna vez, se separaron, tuvieron un fracaso matrimonial, si le podemos llamar así un fracaso, o tuvieron un rompimiento matrimonial, y ahora tienen una pareja, circunstancias del destino, y ya no pueden comulgar porque pues están casados con otra pareja por la iglesia. Bueno, busquen a un sacerdote que les explique, que les ayude, que les oriente cómo hacer las cosas bien. ¿Sí? Los que están en este lado de esta diócesis hablan conmigo. ¿Sí? Les puedo ayudar a contestar ciertas preguntas en su situación irregular,
de estar viviendo con otra persona había sido casada antes ya por la Iglesia Católica. ¿Sí? Hablen conmigo. Pero en otros lugares, pues hablen con sus sacerdotes, con sus párrocos, con los obispos incluso, si se puede. Entonces, al ir, ciertamente, el sacerdote tiene que buscar la manera que también que la homilía sea, pues, bien explicada para que al menos los que no pudieron comulgar, al menos tengan algo que llevarse en su vida para la semana, ¿verdad? Al menos. Pero la idea es que todos comulguemos. Por eso se procura que los niños desde pequeños empiecen su formación para que busquen la comunión. ¿Sí? Esto es parte, pues, del crecimiento de la iniciación cristiana. La Eucaristía es para eso. Entonces, lo encontramos en el canon 899 y con esto pasaríamos ya al canon 900 en adelante, que habla aquí del ministro de la Santísima Eucaristía. ¿Quién va a ser el ministro de la Eucaristía? Y fíjate lo que dice el canon 900, parágrafo 1. Solo el sacerdote válidamente ordenado es ministro capaz de confeccionar el sacramento de la Eucaristía actuando en la persona de Cristo. Solo el sacerdote válidamente ordenado. ¿Por qué dice válidamente ordenado? Porque hay muchos sacerdotes que no son ordenados en comunión con el Papa, en comunión con la Iglesia, en comunión con su obispo. Otros se autonombran sacerdotes. Es más, me ha tocado presenciar a veces, me tocó una vez presenciar, donde un muchacho se hacía pasar por sacerdote. Y él decía que era sacerdote. Y la gente lo buscaba, porque él les hacía las oraciones a la hora que fuera y en donde la gente los pidiera. Él decía, pero es que él no es sacerdote. Y decía la gente, ¿qué importa? Al final hace la misa como todos los sacerdotes. No es misa. No es misa y no tiene por qué hacerlo, no debe hacerlo. ¿Sí? Porque no está válidamente ordenado. Y fíjate, número 2. Celebra lícitamente la Eucaristía del sacerdote no impedido por ley canónica, observando las prescripciones de los cánones que siguen, los demás. Celebra lícitamente, es decir, celebra como dice la ley, ¿sí? La Eucaristía, el sacerdote no impedido por ley canónica. Es decir, hay sacerdotes que ya fueron ordenados sacerdotes por un obispo en comunión con el obispo, en comunión con el Papa, pero este sacerdote incurrió en un delito canónico y se le prohibió celebrar la Eucaristía. Y si celebra la Eucaristía, está faltando y eso no es lícito y eso no está permitido y eso está rompiendo con la unión de la Iglesia. Los sacerdotes que ya han sido castigados, han sido penados por algún delito que cometió, por favor respete, porque de por sí nuestra gente no sabe mucho y luego la confundimos más con esto, ¿verdad? Entonces tenemos que buscar la manera de que nuestra iglesia pues esté bien y que nuestra gente conozca y sepa, pero no confundirla, no confundirla. Entonces, es así, celebra válidamente solo el sacerdote ordenado, dice, y se celebra lícitamente la Eucaristía, el sacerdote que no está impedido por ley canónica y que observe las prescripciones de los cánones que siguen. Entonces, ¿quién puede celebrar la Eucaristía? El sacerdote. Ahora, ustedes tienen la imagen del sacerdote como el padrecito, como el cura, ¿sí? Pero también el obispo es sacerdote. Sí, claro que sí. También es sacerdote. Porque él hace también el sacrificio eucarístico. Por eso les digo que el título correcto de un sacerdote debería ser presbítero, es presbítero. Y el del obispo es obispo. Los dos son sacerdotes, porque hacen el sacrificio eucarístico de Cristo. Así es. Aunque al obispo nunca le llamemos sacerdote, le llamamos obispo, ¿sí? Porque él tiene la plenitud del sacerdocio, que es el ser obispo. Entonces, pero para que no nos voy a confundir tanto, pero el título de sacerdote es aquel que hace el sacrificio eucarístico, ¿sí? En este caso el obispo y el presbítero. ¿Okay? El diácono no. El diácono hace celebración de la palabra, pero nunca hace la Eucaristía. No hace misa, pues. No hace misa. La misa solamente la hace el sacerdote, que es un obispo o que es un presbítero, ¿sí?
Ahora vamos a ver los cánones siguientes. Eh, el 901 dice, el sacerdote tiene facultad para aplicar la misa por cualesquiera, tanto vivos como difuntos. ¿Sí? El sacerdote puede ofrecer la misa por cualquiera, tanto vivos como difuntos. Sí, el sacerdote tiene la facultad de hacerlo. Por eso cuando alguien pide, padre, ¿puede pedir por fulano tal? Claro que sí, ¿sí? ¿Cuánto es? Yo, la verdad, prefiero decirles nada, pero eso ya es mío. Que tendrían que dar, bueno, es cosa de ustedes. Ojalá sí ayudaran a su iglesia en sus necesidades, pero yo, o sea, yo, Javier, yo personalmente no les pido nada. ¿Por qué? Cuando me dicen eso, porque así tengo la libertad de pedir por todos los que me digan. Porque si me pagan a mí, o si me dan un dinero por alguien en especial, me están limitando. Y así yo quiero pedir por todos. ¿Sí? Entonces, después les voy a explicar por qué. Ahorita no, va a ir ya que veamos este sacramento más adelante, vamos a explicarle por qué. Porque el sacramento es un poco largo, pero lo vamos a ir viendo. Entonces, el sacerdote puede pedir por quien quiera. Por eso no es bueno que digan, padre, nada más quiero que mencione mi nombre de mi difunto, de mi familiar o de mi hijo. No, el padre puede pedir por quien quiera. ¿Sí? Así. Entonces, ahí está. 902. Canon 902. ¿Pueden los sacerdotes celebrar la Eucaristía a no ser que la utilidad de los fieles requiera o aconseje otra cosa, permaneciendo sin embargo la libertad de cada uno para celebrar individualmente la Eucaristía, pero no mientras se está celebrando en la misma iglesia u oratorio? ¿Qué significa esto? Ustedes han visto a veces dos sacerdotes en un altar, o tres o más, en una Eucaristía, en una misa. El que preside es el presidente, ¿sí? Los demás son concelebrantes. Los demás están concelebrando la misa, ¿sí? Pero no están presidiendo. Todos los demás están concelebrando. Entonces, el que preside es uno nada más. Los demás concelebran. El que preside siempre es el que está en medio, pues el que está hablando, el que está dirigiendo. Y los demás participan de vez en cuando en algo, ¿sí? En momentos en que puedan hacerlo, en momentos debidos. Entonces, los demás concelebran, ¿sí? Pero, dice, si no hay fieles, el sacerdote puede celebrar solo, ¿sí? Que muchas veces esto ha pasado o ha estado pasando en estos momentos. El sacerdote celebra solo y punto. Pero dice, pero si en la iglesia están celebrando la misa, dice, y otro quiere hacerlo también, pero lo hace aparte, que se una. Por ejemplo, yo he visto, pues no sé si ustedes conocen la Basílica de Guadalupe en México. La Basílica de Guadalupe en México tiene el altar enfrente, en el centro, donde está la imagen de la Virgen de Guadalupe, ¿sí? Pero enfrente, o sea, a la espalda de ustedes, arriba, hay varios altares donde los sacerdotes pueden celebrar Eucaristías. Si la misa está celebrándose en el centro, otro sacerdote no debería estar celebrando alrededor, arriba. ¿Sí? Así. ¿Por qué? Porque está la misa. Ya está la misa ahí. Tiene que incluirse, tiene que unirse. ¿Sí? Así es. Así está. Es un ejemplo que les doy. No estoy acusando a nadie ni estoy diciendo que se hace así en la basílica, conste. Estoy diciendo que es un ejemplo. ¿Sí? Por ejemplo, el Vaticano también. El Vaticano tiene el altar principal y varios altares alrededor. La misa se celebra una vez y ya no pueden estarse como celebrando al mismo tiempo en varios lugares la misma misa en el mismo lugar, no. Se reúnen todos para hacer uno. Y repito, no estoy demandando ni juzgando a nadie ni acusando a nadie porque nunca lo he visto. Simplemente digo que no se podría hacer, ¿sí? Porque lo dice el canon 902. ¿Qué dice el canon 903? Aunque el rector, dice, de la iglesia no le conozca, admítase a celebrar al sacerdote con tal de que presente carta comendaticia de su ordinario superior, dada al menos en el año, o pueda juzgarse prudentemente que nada le impide celebrar. Esto pasa, por ejemplo, cuando llega un sacerdote a una iglesia donde donde él no pertenece. Vamos de vacaciones, por ejemplo, y vamos a una iglesia y llevamos nuestros ornamentos para concelebrar. Le decimos al padre, ¿podemos concelebrar? El padre va a decir, no te conozco. ¿Por qué? Es normal, no nos conoce. Tendríamos que
eh, entrar, ¿sí? Tenemos que pedir permiso para concelebrar, ¿sí? Y es aquí donde nosotros tenemos pues que estar, los sacerdotes lo sabemos, que no podemos ir a una iglesia que no nos conozcan y decir quiero concelebrar, no, o quiero celebrar la misa. Debemos llevar al menos una credencial que nos identifique como sacerdote, pero dice aquí una carta comendaticia, es decir, una carta del obispo de uno, donde digan, este es el padre Pedro, ¿sí? Y yo le doy permiso y tiene mis licencias para que pueda celebrar misa, ¿sí? Y ya. Entonces, por ejemplo, aquí en este país, en Estados Unidos, no dejan a nadie que celebre la misa si no tiene permiso, aunque sea sacerdote y aunque lo conozcamos. Pero si no trae la carta de su obispo, no se le permite. ¿Por qué? Porque a veces no sabemos si este muchacho o este sacerdote está en plena comunión con su obispo, ¿sí? Entonces, ciertamente dice acá, o puede juzgarse prudentemente que nada le impide celebrar, 903, pero si ya le conoces tú, es decir, si ya como sacerdote tú sabes que él está en plena comunión, que si le conoces muy bien, sabes su proyecto, su vida, entonces le permites celebrar, le permites celebrar. Bien, entonces, tenemos aquí, hasta aquí, hasta el canon 904, no, 903, vamos a quedarnos hasta aquí para pasar al momento de preguntas, ¿sí? Entonces, por aquí voy a pasar ahora las preguntas. Saludos a todos. Por cierto, saludos a Gustavo Fibara y a Coyolicazzi Mendoza, a Guadalupe Coyolicazzi, hoy está cumpliendo años, felicidades también a ellos. A Tabita, Olga Gaona, gracias de nada, Marbelia, Juana Mondragón, buenas tardes, Lucina Martínez, Magno Benítez, Lala Rollo, bendiciones, Lore Pérez, Soto, Migdalia, estoy atento a las enseñanzas, Rubí de Loya, María Benítez, Raquel. Preguntas, no encuentro preguntas. Saludos, padre, bendiciones, cuídense mucho. Robert, Noemí, mira. Saludos. Sí, hay que pedir para que haya muchos sacerdotes, ciertamente. Necesitamos sacerdotes. Y sacerdotes santos, ¿eh? Juan de Bray, Aarón Carval, Mineretería. Buenas tardes, llegué tarde. Bueno, dice, por eso ustedes, mis sacerdotes, sigamos. Mejor oración por mí, Mayra. Preguntas aquí no encuentro. Buenas noches, padre, que Dios lo llene de bendición. Marta Cecilia, Brenda García Maya, La Paz te conté. Viene Vianey López dice, padre, una pregunta. ¿La Iglesia Católica Ortodoxa también se rige bajo este mismo derecho canónico? No, no, porque es Iglesia Ortodoxa, ellos se separaron de la Iglesia Católica y no están en plena comunión con el Papa ni con la Iglesia. Están en pláticas, están en diálogos constantes para ver cómo se logra se vuelven a entrar otra vez en comunión. Pero no, la Iglesia Ortodoxa, aunque se nombra católica, no está dentro de la comunión con la Iglesia Católica. ¿Sí? No está. No está. Así que no se rige bajo este derecho canónico porque ni siquiera tiene un derecho canónico. Así. No tienen código de leyes. Entonces, ellos no están en plena comunión y por lo tanto no, pues así, sencillo, no están en plática ciertamente y esperemos que algún día se llegue a la comunión plena con ellos o ellos con nosotros y volvamos otra vez a estar unidos porque en aquel tiempo era una iglesia muy grande, pero hubo un rompimiento entre Roma y Constantinopla en aquel tiempo y se quebró y bueno, ahí está. Dice Eduardo Vargas, hola padre, entonces no hay nada escrito de la forma de recibir la Eucaristía. Sí, pero lo vamos a ver más adelante, Eduardo. O sea, no estamos todavía, y eso se habla de la parte litúrgica, pero no, no hemos llegado todavía ahí. ¿Sí? Quiero decirlos, quiero irme con paso a paso. ¿Sí? Entonces, alguien más sobre este tema de la Eucaristía. Estamos empezando, la verdad, apenas ya dimos el concepto y ahora estamos con
ministro, quiénes pueden ser los ministros de la Eucaristía. Entonces, ¿no hay preguntas? Me gustaría saber si hay o no hay. Bueno, Padre, es una falta de respeto cuando usted está consagrando el pan y el vino y la gente lo repite. Creo que eso está mal. Ah, ok. Cuando el sacerdote está haciendo la consagración, que dice esto es mi cuerpo, tomen y coman, esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Eso solo lo dice el sacerdote. Nadie más lo debe repetir. Ustedes deberían estar en pleno silencio, mirando hacia el altar. Ciertamente muchos están agachados, es respetable, pero lo que se les sugiere es que miren al altar porque se está consagrando el pan en cuerpo, el vino en sangre. Entonces se pide que miren hacia el altar y no estén agachados, aunque repito, es respetable porque al final cada quien tiene su manera pues de estar en contacto con Dios. Algunos cierran sus ojos para conectarse con Dios, para concentrarse más, otros miran hacia el altar, está bien, pero la recomendación es que miren hacia el altar. Entonces, sí, no se debe repetir en la consagración. Es más, así, que quede claro, nadie debe repetir las palabras que le tocan solamente al sacerdote decir. Así que ustedes solamente tienen que repetir, perdón, tienen que responder cuando les toca responder. ¿Sí? Oraciones, por ejemplo, donde se unen con el sacerdote, es el santo, por ejemplo, el canto del santo, el canto de gloria, el acto penitencial yo pecador o el Señor ten piedad. También el Cordero de Dios, el Padre Nuestro, ahí se unen o nos unimos entre todos. Cuando el Padre levanta y dice que es el cuerpo de Cristo, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y al final decimos yo no soy digno que entres en mí. Entonces esto es donde también nos unimos. Pero las demás respuestas de ustedes son de ustedes y no tienen por qué repetir lo que el sacerdote está diciendo. En la consagración mero no se debe decir nada. Félix Jaime, sí, claro, estamos pidiendo por todos, ciertamente. Es lo que estamos buscando siempre, unirnos todos. Bien, entonces, no encuentro más preguntas de parte de ustedes. Entonces, si no hay más, tendría que decirles a ustedes que habría que despedirnos. A ver si hay más. Vienen más. Ok. Saludos. Padre, ¿puede explicarme lo de sacerdote según Melquisedec? Bueno, el sacerdote que encontramos, el sacerdote que encontramos ahí en la palabra de Dios, ¿sí? En la Biblia está Melquisedec. Entonces Melquisedec era un sacerdote en aquel tiempo, y entonces se hace una especie de decir que el sacerdote como Melquisedec. Entonces eso simplemente es una expresión de comparación, nada más. Pero es como una especie de oración al mismo tiempo, ¿no? Al final el sacerdote de Cristo el sacerdote de Cristo pues es el único, ¿no? Nada más. Pero como Melquisedec fue sacerdote, pues se habla de ese sacerdote pues también como referencia al pasado, referencia al Antiguo Testamento, ¿no? Eso. Ya su Espinal, salud, bendiciones. Gracias, Padre, le bendiga. María Jaime Padre, entonces nosotros no tenemos que contestar nada. María Jaime Avilés, tienen que contestar solo lo que les toca contestar. ¿Sí? Por eso repito, tienen que saber contestar, porque solo les toca contestar lo que les toca contestar. ¿Sí? Nada más. Es que decir así como que mucho, no les puedo explicar todas las respuestas de la misa, pero sí deben de contestar lo que les toca contestar. Pero las palabras, lo que me preguntó antes Agustín Morales es que si lo de la consagración, cuando están hincados, que si la gente tiene que hablar, que también unirse con el Padre y decir, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes.
Eso no tienen por qué hacerlo, ¿sí? O tomen y beban, este es el cáliz de la nueva alianza, saben que se derrama por ustedes. No, tampoco tienen por qué hacer ustedes, ¿sí? Entonces, María Jaime Avilés, me refiero a limítense a responder lo que les toca responder, a contestar y estar activos dentro de la misa en lo que les toca hacer. Por eso les repito, tienen que saber, ¿sí? Y no tienen que estar repitiendo lo que el Padre está diciendo siempre. No, no todo, ¿sí? No todo, solamente algunas cosas, solamente algunas respuestas. Entonces, espero que te haya explicado un poquito más. Te repito, María Jaime Isabel, no te puedo dar todas las respuestas que tienes que decir dentro de la misa, porque bueno, pues es salirnos un poquito del tema. Bueno, al más no haber más preguntas, al más no haber, pues me despido de ustedes deseándoles lo mejor. Que soy el padre Javier Castrejón Flores, tengo la especialidad en Derecho Canónico, estoy en la diócesis de Raleigh, estoy trabajando como juez en el tribunal, estoy como vicario parroquial en la iglesia del Sacred Heart en Pinehurst y soy administrador parroquial en San Juan Diego, una misión hispana. Y bueno, pues me da gusto saludarles. Solamente lo último dice, yo conozco gente que dice todo lo que no se hace en estos... Yo conozco gente que dice todo lo que no, que se hace en estos casos. Pues ni modo, respetarles, pero la idea es ojalá que como buenos hermanos corrijamos. Mira, eso le toca al Padre. Por eso les digo, normalmente en los misales mensuales, misales que hay de la misa, ahí dice cuáles son las respuestas del pueblo. Entonces bájense en esto. ¿Ok? Bájense en esto para sus respuestas. Bien, pues les bendigo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Buenas noches.